Psicobiografías. Henry Murray. Henry Alexander Murray, 13 de mayo de 1893, 23 de junio de 1988, fue un psicólogo estadounidense de la Universidad de Harvard entre 1959 y 62. Realizó una serie de experimentos psicológicamente dañinos y deliberadamente abusivos con menores y estudiantes universitarios. Uno de estos estudiantes fue Ted Kaczynski, posteriormente conocido como el Unabomber. Murray fue director de la Clínica Psicológica de Harvard en la Facultad de Artes y Ciencias después de 1930. Desarrolló una teoría de la personalidad llamada personología, basada en la necesidad y la presión. Murray también co-desarrolló junto con Christiana Morgan la prueba de percepción temática TAT, a la que se refirió como el segundo éxito de ventas jamás publicado por Harvard, solo superado por el Diccionario de Música de Harvard. Murray nació en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia adinerada compuesta por Henry Alexander Murray padre y Fanny Morris Babcock, hija del financiero Samuel Denison Babcock. Murray tenía una hermana mayor y un hermano menor. Carver y Shire señalan que se llevaban bien con su padre, pero también tenían una mala relación con su madre, lo que provocó una profunda depresión. Plantean la hipótesis de que la ruptura de esta relación llevó a Murray a ser especialmente consciente de las necesidades de las personas y su importancia con determinantes subyacentes del comportamiento. Tras graduarse en la escuela Groton, asistió a la Universidad de Harvard, donde se especializó en historia mientras competía en fútbol americano, remo y boxeo. Sus estudios en Harvard fueron escasos, pero en la Universidad de Columbia destacó en medicina y obtuvo su doctorado y maestría en biología en 1919. Durante los 2 años siguientes fue profesor de fisiología en Harvard. Recibió su doctorado en bioquímica en la Universidad de Cambridge en 1928 a la edad de 35 años. En 1916 Murray se casó a los 23 años con Jocelyn Lee Rantoul y en 1923, tras 7 años de matrimonio, conoció y se enamoró de Christiana Morgan. Experimentó un serio conflicto al no querer separarse de su esposa. Este fue un punto de inflexión en la vida, ya que le hizo tomar conciencia de las necesidades conflictivas, la presión que pueden surgir y su vínculo con la motivación. Carver y Shire señalan que fue Morgan quien quedó fascinada por la psicología de Carl Jung y que gracias a su insistencia conoció a Carl Jung en Suiza. Describió a Jung como la primera inteligencia pura, esférica y goetheana, diría yo, que conocí. Fue analizado por él y estudió sus obras. La experiencia de plantear un problema a un psicólogo y recibir una respuesta que parecía funcionar tuvo gran impacto en Murray, lo que lo llevó a considerar seriamente la psicología como una carrera profesional. Durante su estancia en Harvard, Murray asistió a las conferencias de Alfred North Whitehead, cuya filosofía de proceso marcó su pensamiento filosófico y metafísico a lo largo de su carrera profesional. En 1927, a los 33 años, Murray se convirtió en subdirector de la Clínica Psicológica de Harvard. Desarrolló los conceptos de necesidades latentes no manifiestas, necesidades manifiestas observadas en las acciones de las personas, presión, influencia externa sobre la motivación, y tema un patrón de presión y necesidad que se une en torno a interacciones específicas. Murray colaboró con Stanley Cobb, profesor Bullard de neuropsicopatología en la Facultad de Medicina, para introducir el psicoanálisis en el currículo de Harvard, pero para mantener a quienes lo impartían alejados del sistema de toma de decisiones en Viena. Él y Cobb colaboraron en las bases de la fundación de la Sociedad Psicoanalítica de Boston después de 1931, pero ambos fueron excluidos
de la membresía por motivos políticos. En 1935 Murray y Morgan desarrollaron el concepto de apercepción la suposición de que el pensamiento de cada persona está determinado por procesos subjetivos, fundamento de la prueba de percepción temática. Utilizaron el término apercepción para referirse al proceso de proyectar imágenes fantásticas sobre un estímulo objetivo. En 1937 Murray se convirtió en el director de la Clínica Psicológica de Harvard. En 1938 publicó Exploration in Personality, un clásico de la psicología que incluye una descripción de la prueba de apercepción temática. En 1938 Murray actuó como consultor para el gobierno británico, estableciendo la Junta de Selección de Oficiales. Su trabajo en la Clínica Psicológica de Harvard le permitió aplicar sus teorías de diseño de los procesos de selección mediante una prueba de situación, una evaluación basada en tareas y actividades prácticas y un análisis de criterios específicos, por ejemplo liderazgo, realizado por varios evaluadores en diversas actividades. Los resultados se combinaron para obtener una evaluación general. En la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos de 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial dejó Harvard y trabajó como teniente coronel en la Oficina de Servicios Estratégicos OSS. James Miller, encargado de la selección de agentes secretos en la OSS durante la Segunda Guerra Mundial, afirmó que la prueba de situación era utilizada por la Junta de Selección de Oficiales de Guerra Británica y la OSS para evaluar a los posibles agentes. En 1943 Murray ayudó a completar el análisis de la personalidad de Adolfo Hitler, encargado por el jefe de la OSS, el general William Wild Bill Donovan. El informe se realizó en colaboración con el psicoanalista Walter C. Langer, Ernst Kreis y de la New School for Social Research y Bertrand D. Lewin del New York Psychoanalytic Institute. El informe utilizó numerosas fuentes para perfilar a Hitler, incluyendo informantes como Ernst Hasenstagel, Hermann Rauschning y la princesa Stefania von Hohenzollern, Gregor Strasser, Friedrich Wagner, Kurt Lederer. Este estudio pionero fue pionero en la elaboración de perfiles de delincuentes y la psicología política, además de predecir que Hitler optaría por el suicidio si la derrota de Alemania estaba cerca. El informe colaborativo de Murray afirmó que Hitler era impotente en lo que se respecta a las relaciones heterosexuales y que existía la posibilidad de que hubiera participado en una relación homosexual. El informe afirmaba la creencia de que Hitler era homosexual probablemente se originó en el hecho de que mostraba tantas características femeninas y en el hecho de que había tantos homosexuales en el partido durante sus inicios y muchos seguían ocupando puestos importantes. Probablemente sería cierto que Hitler llamara a Albert Foster Booby, un apodo común que usaban los homosexuales para dirigirse a sus parejas. Experimentos humanos de Harvard de 1959 al 62. En 1947 regresó a Harvard como investigador principal, impartió conferencias y fundó con otros el anexo clínico psicológico. Desde finales de 1959 hasta principios de 1962, Murray fue responsable de experimentos poco éticos en los que utilizó 22 estudiantes de Harvard como sujetos de investigación. Entre otros objetivos, los experimentos buscaban medir las respuestas de los individuos al estrés extremo. Los estudiantes inconscientes fueron sometidos a lo que Murray denominó ataques vehementes generalizados y personalmente abusivos. Se utilizaron ataques específicamente adaptados a sus egos, ideas y creencias para causarles altos niveles de estrés y angustia. Los sujetos luego vieron repetidamente grabaciones de sus reacciones a este abuso verbal.
Entre los sujetos se encontraba Ted Kaczynski, un matemático de 17 años, que luego se convirtió en el terrorista doméstico conocido como una bomber, que atacó académicos y tecnólogos durante 17 años. El libro The Alston Class Chase, Harvard and the Unabomber, The Education of an American Terrorist, conecta las experiencias abusivas de Kaczynski bajo el mando de Murray con su posterior carrera criminal. El propio Kaczynski cuestionó las cuestiones establecidas entre los experimentos de Murray y los atentados de una bomber, afirmando que durante todo el estudio solo tuvo una experiencia desagradable en apenas 30 años. En 1960, Timothy Leary inició las investigaciones sobre drogas psicodélicas en Harvard y se dice que Murray supervisó. Algunas fuentes han sugerido que los experimentos de Murray fueron parte de o fueron indemnizados por la investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre el control mental, conocida como el proyecto MK Ultra. La teoría de la personalidad de Murray, también llamada personología, se explica en el libro Exploration in Personality, escrito en 1938. El sistema de necesidades de Murray es una parte importante del sistema personológico y se desarrolló mientras la teoría de la personalidad en psicología estaba siendo dominada por las estéticas de la teoría de los rasgos. La personología fue un enfoque holístico que estudió la persona en muchos niveles de complejidad, todos al mismo tiempo por un equipo interdisciplinario de investigadores. Según las ideas de Murray, la personalidad de un individuo se desarrolla dinámicamente a medida que cada uno responde a elementos complejos en su entorno específico. Murray consideraba la vida completa de un individuo como una unidad y señaló que si bien el elemento específico de la vida de una persona puede estudiarse mediante la psicología, este episodio estudiado ofrece una visión completa de toda la unidad vital para analizar adecuadamente el ciclo de vital completa. Murray favoreció un enfoque narrativo para el estudio de la personalidad, al que denominó personología. El sistema personológico se ha utilizado como un enfoque en múltiples disciplinas académicas: filosofía, humanismo, química biológica y estudios sociales y culturales. Murray dividió la personología en 5 principios: la fisiología cerebral, con sus raíces en el cerebro, y rige todos los aspectos de la personalidad. Las personas actúan para reducir la tensión fisiológica y psicológica para obtener satisfacción, pero no buscan liberarse de ella, sino que alternan entre la búsqueda de emoción, actividad y movimiento en sus vidas y la relajación. La personalidad de un individuo continúa desarrollándose con el tiempo y se ve influenciada por todos los eventos que ocurren a lo largo de su vida. La personalidad no es fija y puede cambiar y progresar. Cada persona tiene características únicas y otras que todos compartimos. La teoría de la personalidad de Murray se basa en el psicoanálisis, y el principal objetivo de la personología es la reconstrucción de las experiencias pasadas del individuo para explicar su comportamiento actual. Para estudiar la personalidad, Murray utilizó la asociación libre y el análisis de los sueños para revelar el material inconsciente. Las teorías de la personalidad de Murray han sido cuestionadas por algunos de los psicólogos y ampliadas por otros, como David McClelland. Su jubilación y muerte en 1962, poco después de la muerte de su esposa, Murray se convirtió en profesor emérito y recibió el premio a la contribución científica distinguida de la Asociación Estadounidense de Psicología y a la medalla de oro por su trayectoria en la Fundación Estadounidense de Psicología. Más tarde se casó con Caroline Nina Fish, psicóloga infantil de la Universidad de Boston y del Centro de Salud Mental de Massachusetts, quien había sido alumna de Jean Piaget. Henry Murray nació el 13 de mayo del 83 en Nueva York, Estados Unidos, y fue el segundo de 3 hijos de Henry Murray Sr. y Fanny Morris Baldock. Su progenitor fue un inmigrante escocés. Fue pobre que acabó convirtiéndose en rico inversor, y su madre fue hija del fundador de la Guaranty Trust Company.
Murray se fue educado en la Carnegie School, después en la Groton Academy, ingresó en la Universidad de Harvard en 1911 para estudiar historia, aunque con su rendimiento pobre compensó con la práctica del fútbol, remo y boxeo. Entró a Columbia College of Physicians and Surgeons en Nueva York en 1915, donde obtuvo el título de médico en 1919. En la Universidad de Columbia se interesó por los factores psicológicos que afectan a las enfermedades y realizó un máster en biología en 1920. Al regresar a Harvard, Murray, con el bioquímico Lawrence Joseph Henderson, aplicando la educación de Henderson-Heisenberg a la acidez de la sangre entre 1919 y 23, publicó 10 artículos sobre la investigación fisiológica. Tras pasar 2 años como practicante de cirugía en el Presbyterian Hospital de Nueva York, fue becado por el Rockefeller Institute for Medical Research en esta misma ciudad, donde investigó el desarrollo de los embriones de pollo, publicando 10 artículos mientras trabajaba simultáneamente para obtener su doctorado en bioquímica en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En la psicología del psicoanálisis, en 1925 conoció a Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, haciéndose amigos de por vida. Gracias a los escritos de Herman Melville, autor de la novela Moby Dick, dio inicio a su teoría de la personalidad, utilizando al escritor como caso estudio. Su biografía de Melville tuvo una gran influencia en la aplicación de la psicología profunda de Jung a la crítica literaria. En 1927 trabajó con Morton Priest, un psicopatólogo especializado en neurología y psicología normal, quien había fundado la Clínica de Psicología de Harvard. Tras el fallecimiento de Priest en 1929, Murray se convirtió en director de la clínica. Con el neuropsiquiatra Stanley Cobb, orientó el enfoque de la clínica hacia el psicoanálisis freudiano y junguiano, mientras continuaba con su estudio de la personología. En 1938, Murray publicó Exploration in Personality, a Clinical Study of 50 Men of College Age, texto clave en la teoría de la personalidad. Desarrolló el Temática Perception Test, en el que se pide al sujeto crear historias sobre una serie de imágenes. Esta prueba sigue siendo utilizada en psicología clínica. Fue el profesor asistente en Harvard en 1929, profesor asociado en 1937 y profesor de psicología en 1948. Sirvió en el ejército desde 1943 hasta 1948, seleccionando personal para la Office of Strategic Service, que se convertiría en la Central Intelligence Agency, y capacitando agentes tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Recibió la Legión al Mérito en el Departamento de Guerra en 1946. Dejó el ejército como teniente coronel, incorporándose al Department of Social Relations de Harvard, donde inició estudios sobre la personalidad en la sociedad, investigando la interacción didáctica, parejas de seres o cosas estrechamente vinculados. Además, exploró el papel de la mitología en la personalidad y en la sociedad. El proyecto MK Ultra entre finales del 59 y principios del 62 dirigió realizando experimentos considerados poco éticos. Utilizó a 22 estudiantes de Harvard como sujetos de investigación. Los experimentos buscaban medir la respuesta al estrés extremo, sometiendo a los participantes a ataques vehementes, arrolladores y abusivos, diseñados para provocar altos niveles de estrés y angustia. Uno de estos sujetos fue Ted Kaczynski, entonces de 17 años, quien más tarde sería conocido como una bomber. Murray fue el fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Boston, recibió numerosos doctorados honorarios y fue miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. En 1916 se casó con Jocelyn Rantoul, hija de una prominente familia de Boston. Graduada del Radcliffe College, los Murray tuvieron una hija. Se retiró en 1962 como profesor emérito. El mismo año falleció su esposa. Murray mantuvo una larga relación con Christiana Morgan, quien fue su amante y compañera de trabajo hasta su suicidio en 1967. En 1969 se casó con Caroline Chandler Fish y se convirtió en padrastro de 5 hijos. Henry Murray falleció el 23
de junio del 88 en Cambridge, Estados Unidos. Esta parte de la biografía del autor Víctor Moreno, María Ramírez, Cristian de Oliva, Estrella Moreno y otros en la website buscabiografías.com, Henry Murray. Y Henry Murray, para continuar, pues seguimos. Henry Murray es una figura influyente de la psicología, además de algunas Wikipedias que hemos usado. Henry Murray es una figura influyente en la psicología, especialmente conocido por su trabajo en la teoría de la personalidad y motivación humana. Nacido en Nueva York en 1893, Murray inició su carrera académica en la historia de la Universidad de Harvard, seguido de estudios en medicina en la Universidad de Columbia y un doctorado en bioquímica en la Universidad de Cambridge. A pesar de su formación científica, su encuentro con las ideas de Carl Jung en 1925 lo llevó a interesarse profundamente en la psicología, que lo encaminó hacia una carrera en este campo. Este giro en su trayectoria lo llevó a trabajar en la Clínica Psicológica de Harvard, donde realizó gran parte de su trabajo más influyente. Desarrollo profesional e influencias. La carrera de Murray estuvo marcada por su enfoque interdisciplinario que integraba conceptos del psicoanálisis, biología y la psicología social. Influenciado por Jung, Freud y Adler, Murray adoptó una perspectiva holística en su estilo de la personalidad, explorando cómo las motivaciones internas y los factores externos se combinan para moldear el comportamiento humano. Su trabajo en la Clínica Psicológica de Harvard durante los años 30 y 40 coincidió con un periodo de gran crecimiento en la psicología como disciplina científica. Murray jugó un papel clave en este desarrollo al introducir nuevas teorías y metodologías. Contexto social y cultural. Murray trabajó en un contexto donde la psicología de la personalidad estaba ganando prominencia y Estados Unidos emergía como un líder en la investigación psicológica. Durante este tiempo la psicología se estaba consolidando como una disciplina científica, con un enfoque en el desarrollo de métodos empíricos para estudiar la mente y el comportamiento. Murray, con su enfoque multidisciplinario y su capacidad para integrar diferentes teorías psicológicas, contribuyó significativamente a este avance, ayudando a expandir los límites del conocimiento psicológico y su época. Aportes a la psicología y la salud mental. Henry Murray es mejor conocido por desarrollar la teoría de las necesidades y test de la percepción temática TAT. Su teoría de la personalidad propone que el comportamiento humano está impulsado por una serie de necesidades básicas, las cuales interactúan con las presiones ambientales para formar la personalidad. Identificó más de 20 necesidades, como la necesidad de logro, afiliación, de poder, que aún hoy influyen en la investigación psicológica. El TAT es una prueba proyectiva que se utiliza para evaluar pensamientos y actitudes y emociones subyacentes de una persona. En este test se presentan imágenes ambiguas al individuo, quien debe crear una historia a partir de ellas. Las narrativas generales ofrecen una ventana de deseos, conflictos, dinámicas internas de la persona que hayan sido utilizadas extensamente en contextos clínicos y de investigación. El experimento de Henry Murray. Uno de los aspectos más controversiales de la carrera de Henry Murray fue su participación en un experimento que hoy en día se considera éticamente cuestionable, especialmente por el impacto que tuvo en uno de sus participantes más conocidos, el joven Ted Kaczynski, quien posteriormente sería conocido como el Unabomber. Este experimento formó parte de un estudio más amplio sobre el estrés y la personalidad, llevado a cabo en la Universidad de Harvard entre el 59 y el 62. El experimento de Henry Murray, que involucraba a estudiantes de pregrado, tenía como objetivo estudiar los efectos de estrés y la manipulación psicológica en la personalidad. Los participantes fueron sometidos a sesiones en las que se les pedía que defendieran sus creencias y valores personales, solo para ser atacados agresivamente por un entrevistador que los ridiculizaba y menospreciaba sus puntos de vista. El propósito era estudiar cómo respondían los individuos al estrés psicológico intenso. Este experimento ha sido objeto de crítica porque los participantes, incluyendo Kaczynski, no fueron plenamente informados sobre la naturaleza del estudio. Muchos creen que pudo haber contribuido a la estabilización emocional de Kaczynski.
quien más tarde se convertiría en un terrorista notorio. Si bien es difícil establecer una conexión directa entre el experimento y los crímenes de Kaczynski, este caso ha sido ampliamente debatido en la ética de la investigación psicológica y ha llevado a un escrutinio más profundo de los métodos utilizados en experimentos psicológicos. Implicaciones y conclusión. Las contribuciones de Henry Murray a la psicología son vastas y variadas. Su teoría de las necesidades sigue siendo una base fundamental en la investigación de la motivación humana, y su trabajo con el TAD ha dejado un legado duradero en la evaluación psicológica. Sin embargo, su participación en experimentos éticamente cuestionables, como el mencionado anteriormente, también es parte de su legado, recordándonos la importancia de considerar las implicaciones éticas en la investigación psicológica. En conclusión, Murray fue un pionero que ayudó a establecer un marco más amplio y comprensivo para entender a la personalidad humana, integrando múltiples influencias teóricas y metodológicas. A pesar de sus controversias, su trabajo sigue siendo relevante y continúa inspirando investigadores y clínicos en el campo de la psicología. Fuente: https://www.psychonetwork.com. Henry Murray, pionero de la psicología de la personalidad y la controversia en el experimento de Harvard. Y si me lo preguntan, el Unabomber te puede ser que ya viniera un poco afectado, determinado, predispuesto para las cosas, y de ahí que se escucha comentarios de que esos experimentos no le afectan al estrés. Así que no es de extrañarse que alguien que siente no sufre estrés, que quiera experimentar con ello, porque el cuadro psicopatológico es muy complejo y muy elaborado. No puede ser necesariamente en todos los casos que por una mala experiencia desencadene un cuadro psicopatológico, una personalidad antisocial. Y listo, hemos terminado. Recuerden suscribir, compartir y comentar, dar me gusta, etcétera. Y chao, hasta pronto, nos vemos.